Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día en la semana 2 sobre lo que es la química y el estudio de la materia. A ver, nosotros la clase pasada habíamos hablado más o menos de lo que es la química, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la química lo podemos ver o está pendiente o está en toda materia, en toda profesión, se encuentra presente en la química. Por ejemplo, en los insecticidas nosotros podemos encontrar lo que son sustancias químicas, profesor, claro, ahí está presente la química. En el lápiz labial que de repente utiliza tu hermana o la mamá o algún familiar, ¿no? Alguna que utiliza el lápiz labial, que también está presente en sustancias químicas. Muy bien, a ver, nosotros todos los productos químicos que nosotros podemos observar en una tienda, en un mercado, en realidad son parte de la química. Entonces nosotros podemos decir que la química se encuentra presente en las carreras, en las profesiones o en la vida diaria que nosotros podemos estar observando, ¿no? Por ejemplo, la química también tiene aplicación en la medicina, tiene aplicación en la agricultura, tiene aplicación en la minería, o sea, la química está presente en todo, chicos. Muy bien, tan solo lavarnos nosotros las manos, por ejemplo, encontramos sustancias químicas como la glicerina, ¿no? Los insecticidas, por ejemplo, aquellos que eliminan, por ejemplo, los insectos, encontramos también los plaguicidas que utilizan, por ejemplo, los agrónomos, ¿no? Entonces, ahí está presente la química. Veamos entonces, estábamos diciendo que la química lo podemos encontrar en las aplicaciones en las carreras. ¿Qué es la química en sí, profesor? ¿Qué estudia la química? Bueno, la química es una ciencia natural que estudia la composición interna de la materia. De ella va a estudiar sus propiedades, su estructura, su transformación. Por ejemplo, acá tenemos nosotros el agua. Conocemos que el agua está formado por H2O, está formado por hidrógeno, por oxígeno, ¿no? Dos átomos de hidrógeno, su composición sería dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? A ver, y su estructura molecular del agua es la siguiente, ¿no? El oxígeno al centro y los dos átomos de hidrógeno a los costados. El enlace que ellos tienen es un enlace covalente, ¿no? Ahora, el ángulo que forma entre hidrógeno y hidrógeno es un ángulo de 104,5 grados, ¿correcto? Es el ángulo que ellos realizan, sexagesimales, muy bien, sexagesimales. Entonces, la química estudia la composición interna de la materia. La clase pasada nosotros habíamos dicho inclusive la flatulencia, que contiene, por ejemplo, compuestos químicos, ¿no? Contiene el azufre, el metano, el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. O sea, todo lo que nosotros podemos observar y de lo que nosotros podemos estudiar su composición interna, eso es lo que se encarga la química. Estudia las propiedades, estudia su composición interna y estudia las transformaciones que esto puede ocurrir. Por ejemplo, el agua, nosotros podemos conocer del agua algunas propiedades, pues, ¿no? Que es incoloro, no tiene un color, es insípido, ¿no? Tiene sabor, inodoro, un olor, ¿no? La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Profesor, ¿a qué se refiere la densidad? Que en cada centímetro cúbico yo voy a encontrar 1 gramo de agua. Claro, habíamos indicado, por ejemplo, que si yo tengo 5 centímetros cúbicos de agua, tendré 5 gramos, pues, ¿no? Esa es la densidad del agua. Profesor, si la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cuánto vale la densidad del agua salada? Ojo que el agua salada tiene otro mineral, ¿no? Que vendría a ser la sal. ¿Y afecta o no afecta su densidad? Claro que afecta su densidad. Claro, si tú, por ejemplo, has realizado el siguiente experimento donde colocas en un vaso agua y en otro vaso agua con sal, y tú colocas ahí, dejas dos huevitos que floten, en uno de ellos se va a hundir, ¿no? Y en el otro va a flotar. La pregunta es, a ver, pensando, ¿en cuál crees que flote? Claro, profesor, si yo dejo este huevito en el agua nada más, coloco un huevito así, en el agua, solamente agua pura, el huevito se hunde, profesor. Pero si pongo en un vaso con agua salada, el huevito va a flotar. ¿Por qué razón? Porque la densidad del agua salada es mayor que la densidad del agua pura. La densidad del agua salada más o menos es de 1,1 gramo por centímetro cúbico. ¿Estamos bien? Entonces nosotros podemos conocer a través de la química, el estudio de la química también estudia sus propiedades de esa sustancia. Por ejemplo, también tenemos la temperatura de fusión. ¿Qué es la temperatura de fusión? Es la temperatura mínima que requiere una sustancia para que de estado sólido pase a estado líquido. Claro, es la temperatura mínima. Ahora, para que el agua, por ejemplo, que está en estado sólido, un bloque de hielo, para que pase a estado líquido, ¿cuánto es la temperatura que requiere? La temperatura mínima es de 0 grados Celsius, o sea, su temperatura de fusión del agua es de 0 grados Celsius. Es por eso que en Puno, por ejemplo, cuando se llega a -8, a -9, a -10 grados Celsius, el agua está congelada, pues ¿no? Nosotros podemos observar inclusive el caño, cómo cae el chorro del agua, pero está congelado, ¿no?
Entonces, ¿por qué razón? Porque el agua para que se pueda derretir es a 0 grados Celsius. Si tú tienes ahorita un cubito de hielo, lo pones a tu mesa, el agua fácilmente se derrite ese bloque de hielo. ¿Por qué razón? Porque estamos a una temperatura más o menos de 20, 22 grados Celsius, ¿no? Y el agua para que se derrita, su temperatura de fusión es de 0 grados Celsius. Esa es la temperatura de fusión. Entonces, la temperatura de fusión es la temperatura mínima que necesita una materia para que se transforme de estado sólido a estado líquido. ¿Estamos bien? A ver, por ejemplo, ¿cuánto será la temperatura de fusión de la sal? O sea, ¿cuánto es la temperatura mínima que requiere la sal para que de estado sólido pase a estado líquido? Claro, la sal de cocina, la sal de cocina, la sal que nosotros conocemos en la cocina, ¿no? Claro, el cloruro de sodio, muy bien, el cloruro de sodio, correcto. ¿Cuánto será la temperatura mínima que yo requiero, profesor, para que la sal que está en estado sólido lo pueda convertir a estado líquido? A la temperatura mínima es de 801 grados Celsius, imagínate, ¿no? O sea, la temperatura de fusión es alta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el enlace que forma la sal es un enlace iónico y es un tema que nosotros lo vamos a ver más adelante todavía. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces nosotros podemos conocer la temperatura, su propiedad del agua, estamos viendo la propiedad del agua. La temperatura de ebullición es la temperatura que igual mínima que requiere, por ejemplo, una materia que para que pase de estado líquido pase a estado gaseoso, ¿no? El agua se convierte a vapor, ¿no? No a gas, sino a vapor. Vapor de agua nosotros comenzamos, ¿no? Pero bueno, la definición dice, es la temperatura mínima que requiere una materia para que pase de estado líquido a estado gaseoso. Y el agua, su temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius, ¿no? Claro, y cada materia tiene una temperatura de fusión, ebullición diferente, ¿no? Algunas pueden coincidir, pero otras son muy diferentes. Por ejemplo, la temperatura de ebullición, si nada más la temperatura de fusión de la sal es de 801 grados Celsius, imagínate cuánto será la temperatura de ebullición de la sal para que de líquido se convierta ahora a vapor, ¿no? O a estado gaseoso. Muy bien, entonces son propiedades que nosotros en la química también estudiamos. Ahora, el agua es un disolvente universal. ¿Por qué se llama disolvente, profesor? Porque disuelve, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hacer un jugo, echas agua. Si tú, por ejemplo, quieres tomar una pastilla, tomas con agua. ¿Por qué? Porque el agua es considerado un disolvente universal. Ojo, y gracias a esta propiedad que nosotros conocemos, cuando nosotros, por ejemplo, estamos también con acidez, se consume agua también, ¿no? Porque el agua, aparte de ser un disolvente universal, el agua también actúa como una base o como un ácido, ¿no? Puede actuar como un ácido o puede actuar como una base, que es lo contrario de un ácido. Entonces, muy aparte de ser un disolvente que disuelve sustancias, se utiliza, por ejemplo, para la pintura. De repente, si yo quiero pintar mi casa, ¿no? Utilizo también el agua. Profesor, pero hay pinturas que se requiere de thinner, claro, 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 pero la mayoría de las pinturas utilizamos nosotros el agua, pues entonces por eso es que es considerado disolvente universal. Ahora, lo que te estaba mencionando era lo siguiente, ¿no? Muy aparte de ser un disolvente universal, el agua también actúa como base o actúa como ácido. Por ejemplo, si yo estoy con una acidez, entonces yo lo que hago es consumo agua y el agua va a neutralizar porque va a actuar como una base. Pero si yo, por ejemplo, profesor, veo que tengo una sustancia que es básica y lo quiero neutralizar, entonces echo el agua y el agua va a actuar como un ácido. ¿Estamos bien? Entonces el agua actúa como un ácido y también actúa como una base. Muy bien, el agua, por ejemplo, para yo descomponerle el agua, para yo descomponer estas moléculas de hidrógeno y oxígeno. Profesor, ¿cómo se descompone? ¿Se podría separar por métodos físicos? No, no se separa por método físico, ¿no? Por métodos químicos, claro, estamos hablando en este caso de la corriente eléctrica. Para yo descomponer, por ejemplo, el H2O, descomponerlo en hidrógeno y en oxígeno, tendría que agregarle energía. Y es aquí la razón por qué decimos que los peces no respiran agua, ¿no? Los peces no respiran agua. Profesor, ¿qué respiran los peces? Los peces respiran oxígeno. Claro, y por ahí un alumno me dijo, claro, profesor, los peces respiran oxígeno porque en la molécula nosotros del agua encontramos hidrógeno y oxígeno. Y esto es lo que respiran los peces, profesor. No. ¿Por qué? Porque para que los peces, puedan respirar este oxígeno de acá, mira, tienen que agregarle corriente eléctrica para que recién lo puedan descomponer. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, entre molécula de agua y molécula de agua, ahí recién vamos a encontrar oxígeno, ¿no? Y es ese oxígeno que respiran los peces. Claro, su respiración de los peces es de forma
Pulmonar no, branquial, ¿correcto? A través de las branquias. Los peces respiran a través de las branquias. Pero no vayas a pensar que respires este oxígeno de este H2O, no vayas a pensar ello. ¿Por qué? Acá te explico una vez más. Porque los peces, para que puedan respirar este oxígeno de acá, tendrían que agregarle energía para que recién lo puedan descomponer. Y es difícil, porque los peces no realizan ello. Entonces, el oxígeno que ellos respiran, los peces, es entre molécula de agua y otra molécula de agua. Ahí recién yo voy a encontrar oxígeno. Y es ahí donde los peces recién respiran ese oxígeno de ahí, ¿correcto? Muy bien, entonces nosotros en la química estudiamos primero su composición interna, de qué está constituida, ¿no? El agua está constituida de hidrógeno y oxígeno. Estudiamos sus propiedades, mira, hemos visto las propiedades del agua. Estudiamos también sus transformaciones. Y eso es lo que estudia la química, ¿no? Hemos dicho que la ciencia natural que estudia la composición interna de la materia, estudia sus propiedades y también sus transformaciones. Y ese es el estudio que realiza la química. Muy bien, nosotros vamos a ver entonces, sabiendo ya qué es la química, conociendo qué es la química, vamos a ver ahora de la materia. Profesor, ¿qué es la materia? Se dice que la materia es todo aquello que existe en el universo, ¿no? Presenta masa, presenta volumen, o sea, quiere decir que ocupa un lugar en el espacio. Eso es lo que es la materia. Profesor, pero, a ver, ¿los sentimientos serán materia? ¿El amor será materia? A ver, yo te pregunto, ¿el amor ocupa un lugar en el espacio? ¿El amor el amor presenta masa, presenta una cantidad de materia? No, ¿no? Entonces los sentimientos, los valores, el respeto, eso no es considerado materia, ¿no? Es parte de la metafísica, ¿no? Que no es considerado materia. Por lo tanto, materia es todo aquello que presenta masa, que la masa es la cantidad de materia. Eso es la masa, cantidad de materia. Si tú tienes, por ejemplo, un lápiz a la mano, un lapicero, su masa, ¿cuánto crees que sea? La masa, profesor, puede ser de 8 gramos, 10 gramos, claro, ¿no? Esa es la masa, es la cantidad de materia que tiene el lapicero. Y el volumen vendría a ser el espacio que ocupa ese lapicero. El espacio. Nosotros ocupamos un espacio acá en el universo, claro. Entonces, eso vendría a ser el volumen. ¿Estamos bien? Entonces, eso es materia. Materia es todo aquello que existe en el universo que presenta masa y volumen, o sea, ocupa un lugar en el espacio. A ver, ahora hay que diferenciar lo que es masa y peso, pues, ¿no? No es lo mismo masa que peso. Si tú, por ejemplo, le hablas a un profesor de física elemental y dice masas y pesos son iguales, el profesor te jala, pues, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no, tú aplicas una fórmula para que puedas hallar el peso de repente de un bloque, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que tú aplicas para hallar el peso de un bloque? Masa por aceleración de la gravedad. Y ahí mismo la fórmula dice, ¿no? Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Es por eso que no podemos decir que son iguales, ¿no? Cuando un astronauta se va a la luna, lo que cambia ¿qué? ¿Su peso o su masa? Profesor, ¿qué cambiará? ¿Su peso o su masa? Claro, la respuesta ya lo tienes, por ahí me lo están indicando. Claro, lo que cambia sería muy bien, por ahí me están indicando, lo que cambia, profesor, es su ¿qué? Es su peso, correcto. Lo que va a cambiar es su peso. No cambia la masa, profesor. ¿Por qué no cambia la masa? Porque la masa es la cantidad de materia. Ahora, lo que va a cambiar va a ser el peso. ¿Por qué? Porque el peso está sometido a la aceleración de la gravedad. Correcto. Es por eso que el astronauta en la Luna pesa 6 veces menos que acá en la Tierra, pues, ¿no? Claro, y las unidades de peso está expresado en newton o en kilogramo por fuerza, ¿no? Kilogramo por fuerza. Y las unidades de la masa está expresado en gramos, en kilogramos. Date cuenta, las unidades también son diferentes, ¿no? Entonces, claro, lo que decíamos es cuando un astronauta va a la Luna, lo que va a cambiar es su peso. Ahora, la gravedad, la aceleración de la gravedad de la Luna es 6 veces menor que el de la Tierra, ¿no? Profesor, ¿y a qué se debe esa gravedad, esa diferencia? Bueno, Albert Einstein decía lo siguiente, ¿no? A mayor masa, mayor gravedad tendrá, ¿no? A menor masa, menor gravedad tendrá, ¿no? Es por eso que Júpiter, que es un planeta más grande, presenta mayor masa, pues, ¿no? Que la Tierra, que es un planeta mediano a comparación de Júpiter, ¿no? La Luna, que es un satélite, presenta menor aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque tiene menor masa, pues, ¿no? O sea, presenta menor masa. Ahora, la Luna también altera acá unos factores climáticos también aquí en la Tierra, ¿no? Claro, la Luna de una otra forma también involucra, ¿no? Acá en la Tierra. Cuando la Luna está más cerca acá a la Tierra, porque ten en cuenta que la Luna gira alrededor de la Tierra, ese satélite natural, entonces lo que hace es, también tiene gravedad. Y se dice que cuando la Luna está más cerca a la Tierra, el nivel del mar aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque por la gravedad, pues, ¿no? Porque la Luna también tiene atracción de gravedad, ¿no?
Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que es materia. Nosotros, por ejemplo, acá podemos ver una estrella grande, una supergigante roja, Antares, ¿no? Que le ocupa es una estrella como el Sol, pero dice que esta estrella es tan grande que si estuviera en nuestro satélite, llegaría hasta la órbita de Júpiter, ¿no? Correcto, imagínate. Y esto es materia, pues, porque está ocupando un lugar en el espacio. El ácaro, ¿quién no ha conocido un ácaro? Claro, los ácaros se alimentan de escamas de piel y caspa que hay en tu colchón, almohada, sábana y alfombra. Es por eso que bueno, hay tiempo que tú tienes que estar limpiando el colchón, limpiando la sábana, cambias la sábana. ¿Por qué? Porque puede haber presencias de ácaro, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y esto vendría a ser lo que es materia. Esto es materia, pues. Esto es materia. Habíamos dicho, por ejemplo, que los sentimientos, la metafísica no es materia, los valores no son materia. Pues la sombra será materia. No, no. La sombra no será materia. Muy bien, esto es lo que es materia. Veamos, por ejemplo, acá tenemos un punto más que aclarar, correcto. La energía no es materia. Albert Einstein clasificaba de la siguiente manera, ¿no? Le decía materia condensada y materia dispersada. Él a la energía le consideraba como materia dispersada. Pero en realidad es en energía, pues, es energía, no es materia. Correcto, no es materia. ¿Por qué? Porque para empezar, a ver, la luz solar es energía. Hemos dicho que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La materia presenta masa y presenta volumen. A ver, trata de medir la masa de la luz solar. Profesor, la luz viene en fotones, no puedo medir su masa. Correcto, pues no puede el espacio que ocupa la luz solar. No se puede. Profesor, yo pongo una balanza y no mide la masa de la luz. Claro, por lo tanto, la energía no es materia. Es una propiedad intrínseca de toda materia, es decir, la energía no existe en forma independiente o aislada. Claro, la energía se manifiesta, se transforma, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la energía, acá tenemos, se transforma, se manifiesta en luz, se manifiesta en calor, se proyecta la sombra, ¿no? En sombra, en fuego, ¿no? En calor. Entonces, esa es la forma, ¿no? De la energía, ¿correcto? Ahora, tú sabes que hay una relación entre la materia y la energía. Claro, todo lo que existe en el universo, todo lo que hay en el universo lo podemos encontrar como materia o lo podemos encontrar como energía. O puede ser, profesor, que la materia se esté transformando en energía o la energía se esté transformando en materia. Y Albert Einstein estableció una fórmula, una ecuación, ¿no? Que energía es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado, lo cual más adelante lo vamos a ver a través del desarrollo de nuestro ejercicio. ¿Estamos bien? Entonces, hay que considerar que la energía es aparte, nosotros vamos a estudiar a la materia condensada, vamos a estudiar a la materia que presenta masa, la materia que presenta volumen. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. La energía es un tema muy aparte, ¿no? O sea, un tema de estudio que inclusive tú lo ves en física también. Pero no te olvides que la energía y la materia están relacionadas a través de la ecuación de Albert Einstein. Ojo, la materia y la energía están en constante transformación. La energía se puede transformar en materia y la materia se puede transformar en energía. Es por eso que nosotros tocamos el tema de energía acá también, ¿correcto? Muy bien, a ver, sigamos. ¿Qué característica tiene la materia? Bueno, la materia está en constante cambio o transformación, hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de una semilla, ¿no? Nosotros colocamos una semilla, esta semilla germina y bueno, se germina por la humedad, germina por el abono que uno realiza y finalmente se puede transformar una planta en un árbol, ¿no? Entonces hay una transformación de la materia. Nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Comenzamos a crecer y la materia está en transformación, está en cambio. O un bloque de hielo, por ejemplo, ¿no? Tengo un bloque de hielo, simplemente se derrite y ha habido, profesor, un cambio. ¿Ha habido un cambio qué? Un cambio físico, ¿no? Un cambio físico. ¿Por qué? Porque el bloque de hielo sigue siendo agua, pues, ¿no? Si el bloque de hielo está formado por agua, que es H2O, al derretirse también sigue siendo agua, ¿no? Y eso sería un cambio físico, ¿no? Lo cual lo vamos a estudiar más adelante también. Entonces, la materia está en constante cambio o transformación. A ver, ¿qué más? También en la evolución también, ¿no? Nosotros podemos observar los procesos evolutivos, es una transformación que realiza la materia, ¿no? O sea, la evolución. El Parquicetus, por ejemplo, vivió hace más de 40 millones de años y era del tamaño del lobo. Dicen que, bueno, una evolución fue de ellos, que de repente es la ballena azul, que nosotros, por ejemplo, hoy en día sabemos que es uno de los animales más grandes, ¿no? El más grande, la ballena azul. Llega a medir más de 30 metros y pesar cerca de 160 toneladas. Profesor, pero ¿existe lo que es la evolución? Claro, por ejemplo, nosotros hoy en día podemos observar un animal que está evolucionando a nuestra presencia, a nuestra vista. ¿Cuál es? El oso polar, por ejemplo. El oso polar está evolucionando. El oso polar
hace par de años era considerado más un animal que terrestre que acuático, pero ahora el oso polar está más en el agua que en la tierra. Entonces ya el oso polar ya está evolucionando, ya está pasando de ser un animal terrestre a un animal acuático. Mire, y está evolucionando en la presencia de nuestros ojos, ¿no? A nuestra vista, la presencia de nuestra vista está ocurriendo una evolución ahí. Muy bien, entonces es ello, ¿no? Entonces, esa es una transformación, un cambio que también realiza la materia. La materia está en constante movimiento también, ¿no? Nosotros podemos observar en el caso de la Tierra, que la Tierra tiene dos movimientos, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra? A ver, de rotación y traslación, aunque los científicos han estudiado dos movimientos más que realiza la Tierra, pero bueno, en los libros aparecen solamente los dos movimientos que es de rotación y traslación, ¿no? Claro, la rotación me indica pues el día y la noche, ¿no? Que está, la traslación, por eso indica la traslación que realiza la Tierra en función al Sol, ¿no? Que está en función al año, ¿no? Que es 365 días aproximadamente. Entonces, eso es lo que ocurre con la materia. Vemos también cómo, por ejemplo, nuestro satélite que vendría a ser la Luna también se encuentra en movimiento. Entonces, la materia también está en constante movimiento, ¿no? Eso es lo que es la materia. Una característica para que nosotros podamos reconocer a la materia. Muy bien. Entonces, sabiendo ya, profesor, ya hasta aquí tengo que saber qué es la química. Hasta aquí tengo que saber qué es la materia, ¿correcto? Muy bien, ahora nosotros vamos a ver la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias y mezclas. Sustancias y mezclas. ¿Cuál es la diferencia, profesor? En que una sustancia presenta una composición definida, una mezcla una composición variable. Una sustancia presenta símbolo y fórmula, ¿no? Cambio una mezcla, no, ¿no? A ver, dime la fórmula o el símbolo del agua salada. Profesor, presenta, sí tiene fórmula, tiene símbolo. ¿Cuál es? A ver, H2O más NaCl. Ahí está, profesor, la fórmula. Ya, para una fórmula no lleva el signo más, ¿correcto? Para que exista una fórmula no hay el signo más. Yo no podría decir que una fórmula es el H2O más NaCl. No, no. Ahí tú tienes dos fórmulas que se están uniendo, ¿no? Tienes dos sustancias que se están uniendo. Por eso que la mezcla no presenta símbolo ni fórmula. La sustancia sí, el H2O es una fórmula. El NaCl, que vendría a ser la sal, o sea, el cloruro de sodio, es otra fórmula. Cuando yo voy a unir una sustancia, como el caso del agua, más otra sustancia, como el caso de la sal, lo que yo voy a formar es una mezcla, ¿correcto? Es por eso que la mezcla es la unión de dos o más sustancias, ¿estamos bien? Entonces, la sustancia presenta composición definida y la mezcla presenta una composición variable. La sustancia a la vez se divide en sustancia simple y sustancia compuesta o compuesto, ¿no? Y la mezcla en mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Vamos a estudiar una de ellas, ¿no? Vamos a estudiar a las sustancias. ¿Qué son las sustancias? Es aquella que es aquella materia constituida por la repetición de una misma unidad estructural, ¿correcto? Por ejemplo, hemos dicho que la sustancia presenta composición y propiedades definidas. Se le representa por un símbolo o fórmula química. El oro, por ejemplo, el oro, ¿cuál es el símbolo del oro? AU. Ahora, toda la sustancia, todo el oro está formado ¿por qué? Por el átomo, por ejemplo, si yo tengo un bloque, un lingote de oro, todo está formado por átomo de oro, ¿no? O sea, presenta la misma unidad estructural. Eso es lo que es una sustancia, por ejemplo, ¿no? A ver, yo tengo, por ejemplo, H2O, agua. También vendría a ser una sustancia, pues, ¿no? Está formada, para empezar, contiene una composición definida, profesor. Contiene una propiedad definida. Ya hemos conocido la propiedad del agua, ¿correcto? Contiene una propiedad definida, ¿correcto? Y es más, contiene una fórmula, H, hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, es una sustancia. ¿Estamos bien? Sustancia o sustancias puras. A ver, a eso llamamos sustancias. Hemos dicho que las sustancias a la vez se dividen en sustancias simples y sustancias compuestas, pues, ¿no? A ver, veamos, las sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas que presentan símbolo químico. Claro, las sustancias simples presentan símbolo químico. Acá justo lo que yo te hablaba, ¿no? El lingote de oro. Ojo, el oro, por ejemplo, el oro puro, porque nosotros cuando a veces nos compramos el oro, su símbolo es AU. Ojo, que acá faltaba de repente unirlos, acá está separado, es AU junto, ¿correcto? Muy bien, lo que te decía, hablar, por ejemplo, del lingote de oro de 24 quilates, estamos hablando de oro puro, correcto, 24 quilates. De repente uno se ha comprado
una cadena de oro de 18 quilates. Entonces, ¿será oro puro? No es oro puro. Profesor, de 14 quilates, tampoco es oro puro, ¿no? El oro puro es de 24 quilates. ¿Estamos bien? Muy bien, a ver. Esto vendría a ser una sustancia simple. ¿Por qué es una sustancia simple? Porque está formado por átomos de un mismo elemento. ¿Correcto? Es aquella materia constituida por átomos de un mismo elemento químico. Además, no se puede descomponer por métodos físicos ni por métodos químicos. Ahí tenemos al oro, ¿correcto? Ahí está. No lo podemos descomponer ya al oro. Ahí está. Entonces, por lo tanto, eso sería una sustancia simple, o también conocida con el nombre de sustancia elemental. Ojo, sustancia simple o sustancia elemental. Entonces, una sustancia simple es aquella que está formada por átomos de un mismo elemento. Ahí tenemos el oxígeno, por ejemplo. ¿Será una sustancia simple? Ah, ya, profesor, usted dice que una sustancia simple es aquella que está formada por átomos de un mismo elemento. El oxígeno, claro, profesor, es una sustancia simple porque está formada por dos átomos de oxígeno, o sea, átomos de un mismo elemento, correcto, por lo tanto, vendría a ser una sustancia simple. Hemos dicho que las sustancias simples presentan símbolo, ¿estamos bien? Símbolo, el oxígeno O2, el oro AU, ¿sí? Muy bien, y conocemos, por ejemplo, algunas propiedades del oro, ¿no? Por ejemplo, propiedades definidas. Tenemos que su temperatura de fusión es de 1064 grados Celsius. ¿Te recuerdas que era la temperatura de fusión? Claro, profesor, la temperatura de fusión es la temperatura mínima que requiere una sustancia para que pase de estado sólido a estado líquido. Entonces, la temperatura mínima que requiere el oro para yo poder fundirlo, o sea, para yo poder pasar de sólido a líquido, necesito de 1064 grados Celsius. A esa temperatura, el oro lo vas a encontrar en estado líquido. Y vas a poder hacer cualquier cosa con el oro, ¿no? Darle cualquier forma, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es la temperatura de fusión. Y fíjate cuánto es la temperatura de ebullición, o sea, transformar el oro en vapor. Mira, de 2856 grados Celsius. Su densidad del oro. ¿Te recuerdas la densidad del agua? La densidad del agua vale 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro, ¿correcto? Que es igual, centímetro cúbico, mililitro. La diferencia en que centímetro cúbico se utiliza cuando yo tengo una sustancia sólida y mililitro cuando tengo una sustancia líquida, ¿no? O sea, pero al final son iguales. Pero fíjate la densidad que tiene la densidad del oro, ¿no? Es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. O sea, en un centímetro cúbico yo voy a encontrar 19,3 gramos. O sea, si tú tienes 2 centímetros cúbicos, vas a encontrar el doble, ¿no? La masa va a ser, el peso va a ser mayor, la masa va a ser mayor, ¿no? Muy bien, entonces a eso llamamos sustancia simple. Ahora, las sustancias simples también se pueden clasificar y va a depender del número de átomos que contienen. Por ejemplo, si contiene solamente un átomo de ese mismo elemento, como el caso del helio, que es un gas noble, el neón, el argón, el criptón, que son gases nobles, pero que están formados por un átomo nada más, ¿no? Entonces se le conoce con el nombre de monoatómico. Si contiene dos átomos de un mismo elemento, como el caso del hidrógeno, el caso del oxígeno, del nitrógeno, del cloro, se le llama diatómico, ¿no? Porque está formado por dos átomos de un mismo elemento. Los triatómicos, por tres. El caso del ozono, ¿no? Perdón. El ozono, por ejemplo, es una sustancia simple, pero es considerado triatómico porque contiene tres átomos. Estos de acá son ejemplos de sustancias simples, no te olvides. Sustancias simples son aquellos que están formados por átomos de un mismo elemento. Los poliatómicos, por ejemplo, aquellos que contienen más de 4 para arriba, ¿no? En el caso del fósforo blanco, el azufre. Entonces son llamados poliatómicos porque contienen de 3 hacia arriba, ¿no? O sea, 4, 5, 6 átomos, ¿no? Formados por un mismo elemento. Entonces también se clasifica las sustancias simples. Muy bien, determinados elementos químicos tienen la propiedad de generar estructuras moleculares diferentes. Bajo un mismo estado físico, a esto se denomina alotropía. Claro, el caso, por ejemplo, del grafito con el diamante. El grafito con el diamante tienen la misma cantidad de átomos, ¿ah? Ambos están formados por átomos de carbono. Claro, por 6 átomos de carbono están formados el grafito y el diamante, ojo. Pero se llaman fenómenos alotrópicos, ¿por qué razón? Porque sus estructuras moleculares son diferentes. La estructura molecular del grafito es muy diferente a la estructura molecular del diamante. El grafito nosotros lo encontramos ¿dónde? En el lápiz, ¿no? Nosotros cuando dibujábamos ese carboncillo que tú ves, ese grafito. Y el diamante sí lo conoces, habrás escuchado, ¿no? El diamante, por ejemplo, hasta ahora es la materia más dura que se conoce acá en la Tierra, ¿no? Profesor, que no se rompe, no, eso no quiere decir dureza. Dureza es que el diamante es difícil de rayar. Claro, yo no lo puedo rayar el diamante con un vidrio, con un cuchillo. No, no. Para que el diamante sea rayado, tiene que ser rayado por otro diamante. Pero entonces, a lo que explicamos es que el grafito y el diamante son ejemplos de fenómenos alotrópicos, ¿correcto? La alotropía. Presentan el mismo elemento, presentan la misma cantidad de átomos,
pero contienen diferente estructura molecular. A eso llamamos alotropía. Muy bien, a ver, sigamos. A ver, ahora hablemos de la sustancia compuesta. Ten en cuenta que nosotros estamos viendo la clasificación de la materia. Hemos visto que la materia se clasifica en sustancias y mezclas. Hemos estudiado la sustancia simple, ahora vamos a estudiar la sustancia compuesta, o también llamado compuesto. ¿Estamos bien? Es aquella que está formada por ¿quién? Por átomos de elementos químicos diferentes. A ver, presentan fórmula, ellos presentan fórmula. Las sustancias simples solamente presentan símbolo. La sustancia compuesta presentan fórmula, ¿correcto? Fórmula. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula del agua, H2O. Están formados por elementos químicos diferentes. Claro, acá tengo al hidrógeno y acá tengo al oxígeno. Entonces son compuestos, es una sustancia compuesta, ¿estamos bien? A eso llamamos compuestos. ¿Qué más? Además, los compuestos químicos sí se pueden descomponer en otras más sencillas empleando métodos químicos. Claro, ¿te recuerdas? Yo lo puedo descomponer el hidrógeno y el oxígeno cuando aplico una corriente eléctrica, pues, ¿no? Aplico corriente eléctrica, voy a descomponer el hidrógeno del oxígeno. Entonces, sí lo puedo yo separar por métodos químicos. Pero la sustancia simple no, ¿no? No se puede separar por métodos químicos, ¿no? Entonces, a esto llamamos compuestos, ¿sí? Nosotros podemos observar, ya hemos conocido las propiedades del agua, acá también está. Muy bien, a ver, sigamos. A ver, las sustancias compuestas también se clasifican, así como las sustancias simples, las sustancias compuestas también se clasifican. Vamos a ver, de acuerdo a la cantidad de elementos diferentes. Claro, ellos se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de elementos diferentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Cuántos elementos diferentes ves acá? Dos, entonces se llaman binarios. Aquellos que presentan dos elementos diferentes se les llama binarios, dos elementos diferentes. Profesor, pero acá hay dos elementos diferentes, pero acá hay tres átomos. Ah, tú le podrías decir que él es un binario, es un compuesto binario triatómico, ¿no? Claro, es un compuesto binario, pero triatómico porque está formado por tres átomos. Él es un compuesto, profesor, ¿cómo se llama? Ah, pentanario, ¿no? Pero, perdón, este es un compuesto binario, profesor, dos elementos diferentes, pero es pentaatómico, ¿no? Pentatómico porque está formado por cinco átomos. Él es un compuesto binario, profesor, pero ¿cómo se llama? ¿Cuántos átomos hay? Ah, hay cuatro átomos, correcto. Muy bien. Entonces, ¿cómo llamamos cuando hay cuatro átomos? Triatómicos, ¿qué más viene? A ver, por ahí, ¿quién me dice? Profesor cuatriatómico, dice, ¿no? Ya hay algunos que le pueden. Profesor butatómico, que buta también quiere decir cuatro, ¿no? Correcto, muy bien. A ver, por ejemplo, tenemos los compuestos ternarios, aquellos que están formados por tres elementos diferentes. Acá tenemos a la glucosa, acá tenemos al ácido sulfúrico, tres elementos diferentes, al hidrógeno, el azufre, el oxígeno. Acá tenemos al hidróxido de magnesio, ¿no? Que está formado por tres elementos diferentes, magnesio, oxígeno e hidrógeno. A esto llamamos ternarios. Los cuaternarios, aquellos que están formados por cuatro elementos diferentes, el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Hay cuatro elementos diferentes. Él es el bicarbonato de sodio. Acá tenemos al clorato de amonio, que también está formado por cuatro elementos diferentes y son llamados cuaternarios. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Un compuesto binario también no, se llama el compuesto binario y triatómico, porque está formado por tres átomos. Compuesto ternario, profesor, acá hay más, ¿no? Mira, acá hay un átomo de carbono, hay átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno, entonces son ternarios, son tres elementos diferentes, pero se llaman hexatómicos porque están formados por seis átomos, ¿correcto? Muy bien, seis átomos.